Y os lo avanzaba también al principio del programa. Ya está sentado con nosotros Javier Carlón, el vocal o portavoz de la Asociación Micológica Gatulla. Muy buenas noches, Javier. Buenas noches. Encantado de volver a vernos y de recuperar ya poco a poco esa normalidad, de recibiros ya aquí Pues sí, en plató. A ver si vamos normalizándonos poco a poco, ¿verdad? Eso es. Bueno, vamos a hablar hoy de los hongos y de las setas que podemos encontrar en nuestra ciudad, en el término municipal, porque habéis presentado ayer mismo un nuevo ejemplar, un nuevo folleto de estos cuadernillos que soléis editar desde la asociación en colaboración con el Ayuntamiento de Burgos, bueno, pues con todas las especies, ¿no? Que son muchas, para que la gente conozca toda la variedad de especies que hay en Burgos. Es una parte nada más la que podemos mostrar ahí, hay mucho más, o sea, es una muestra y procuramos que sea una muestra variada, que tenga un poco mezcla de cosas que son interesantes para el gran público y otras que son más interesantes para micólogos más expertos. Bueno, es parte de esa colección, Los hongos en nuestra ciudad. Ya es el cuarto folleto, o sea que ya sabemos en el terreno en el que nos estamos moviendo, ¿no? Sí, el primero fue dedicado al ecosistema del quejigar, que es uno de los ecosistemas relictos de aquí de Burgos, donde había inicialmente quejigos y encinas. Después hicimos otro dedicado al bosque de la Ribera, al bosque de Galería, y luego ha habido otro, el tercero, dedicado a las repoblaciones de pinos, fundamentalmente. Este está un poco dedicado a las repoblaciones que han tenido presencia de pinos acompañada con otras coníferas, cipreses, cedros, que están por aquí, por la zona del Monte del Castillo, del Cerro San Miguel y esas zonas. ¿Cómo surgió este proyecto? Vamos a remontarnos al principio. Porque... Pues no sé qué decirte, porque esto lleva mucho tiempo en la cabeza nuestra. Cuando empezasteis en 2016, creo, ¿no? Nosotros sí, empezamos en 2016, pero esta dedicación nuestra de investigar lo que hay en la ciudad es mucho más antigua. O sea, nosotros nos constituimos como asociación en 1999, y ya antes habíamos estado bastantes de nosotros dedicados al mundo de los hongos y dedicados a conocer lo que hay en nuestra ciudad, primero, después lo que hay en la provincia, en fin, teníamos suficiente material como para iniciar este proyecto. ¿Se recogen un montón de especies, sobre todo del término municipal o también de toda la todo, provincia? No, es absolutamente riguroso del término municipal. Eso es lo que tiene de aportación interesante, porque libros de setas hay un montón, y de hongos, pero esto lo que tiene de particular es que estamos hablando de que muy cerquita de donde viva cada uno de nosotros puede encontrarse estas sorpresas, ¿no? Puede disfrutar. Bueno, estamos hablando de esas coníferas de la repoblación, sobre todo estamos hablando del cinturón verde de la ciudad, Sí, ¿no? por supuesto, sí. Cinturón verde, y en este caso es la parte más bien norte, o también en la parte oeste hay algún monte que tiene cipreses unidos a pinos, en fin, pero son varios montes del entorno de la ciudad. Ahí está el mapa donde están realizadas las recolecciones y las fotografías que están en este cuadernillo. Vemos, bueno, pues todas las zonas del término municipal de Burgos. Vemos un montón también de especies de cipreses y de coníferas que también variarán en función de lo que nos podamos encontrar en esa zona, ¿no? Sí, bueno, hay unas repoblaciones que se hicieron en general con especies de cipreses diversas y son parecidas las que hay en todos los lugares donde nos encontramos. El ciprés de Arizona, el Cupressus arizonica, que es bastante corriente en repoblaciones, el ciprés común, que también lo encontramos en la Cartuja, en Fuentes Blancas, en algunos casos, en todo alrededor del recinto de la Cartuja, y el ciprés de Monterrey, que es más escaso, y otro aún más raro, el ciprés que se llama de Portugal o de Goa, que es más escaso, pero también está presente. Luego, pues cedros el cedro del Atlas, el cedro del Himalaya, que se encuentran en las faldas del castillo, fundamentalmente. Esas son las coníferas que más nos podemos encontrar alrededor. Está bien, porque bueno, pues nos vemos el mapa con esas coníferas y esas especies de árboles que podemos encontrar, y a la gente que le gusta la naturaleza las puede identificar fácilmente, ¿no? Bueno, pues oye, fácilmente a lo mejor no, pero por bueno, lo menos fácilmente, le pero ayuda, por lo menos sí, ayudamos un poco. Sí. Bueno, luego seguimos abriendo el folleto y vemos todas las especies que podemos encontrarnos en estas zonas, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito. Pues mira, ahí está un poco presentado por grupos de órdenes. O sea, en general los seres vivos se constituyen en reinos, un reino de los hongos, y están divididos en clases, estas se dividen en órdenes, y ahí están agrupados por órdenes. Las más parecidas a lo que son una seta, que todo el mundo conoce con forma de pie y sombrero, son las del orden agaricales o del orden rusulales.
También hay otras del orden boletales que tienen normalmente poros en su himenio en vez de láminas, y en fin, las demás son más raras ya, poliporales, en fin, son setas que ya la gente no llamaría setas, ¿no? Que son como costras a veces o sombrerillos, pero que también forman parte de este reino. ¿Y cuáles son las más comunes o las que por lo menos más conocemos? Porque claro, yo veo un montón de especies y te diría que conozco una o dos. Es que no son muy fáciles de identificar, porque son especies que en primer lugar no tienen nombre corriente, ¿no? Pero bueno, eso no quiere decir que sean raras todas. Ahí acabas de abrir una página donde está Trichomonas rutilans, que es muy vistoso y que es bastante frecuente, pero claro, tienes que estar fijándote en detalles para distinguirlas de otras. No hay ninguna de las populares, salvo una que es la llamada babosa vulgarmente por muchas personas de la ciudad, que tiene poros como esponjas y que ya empieza a ser conocida. Todas las demás que han coincidido en este cuadernillo no son muy conocidas popularmente, pero eso es lo que aportamos también. En el siguiente, que estará dedicado a campas y a prados, pues habrá ya setas más populares. Me llama la atención que hay muchísimas especies, o sea que no sé cuántas habéis recogido en este cuadernillo. Bueno, ahí solo hay 41, y digo solo porque sí, es que esto es mucho más amplio de lo que se puede imaginar las personas que no están metidas en este mundo. Vamos a ver, en el término municipal de Burgos, en un sentido amplio de hongo, como te digo, pues puede haber hasta 500 especies distintas. Término municipal, nada más, 500 especies distintas. Y bueno, pues aquí vamos a ir presentando algunas que serán en total 100 y pico y no podremos abarcar mucho más. Y eso solo hablando del término municipal. Sí, del municipio burgalés nada más, en la provincia 3 veces más. En la provincia lo multiplicamos por 3. Sí, por 3, sí. No sé si estas especies son más comunes de invierno o de una temporada concreta. Estas son más otoñales y de invierno porque en las zonas de coníferas se protegen contra las heladas bajo las acículas y es más frecuente que salgan a finales de temporada las que viven en estos bosques, ¿no? Porque están más protegidas eso contra el hielo fundamentalmente. No sé si todos son hongos o es que tampoco, como no sé muy bien en qué término me estoy moviendo. Sí, te digo un poco lo que es como generalidad. El término hongo tiene varios significados entre las personas que frecuentan este mundo. Uno de ellos es que se llaman hongo a una forma de una seta, pero no es este el modo que tenemos nosotros de utilizar el término hongo, ¿no? El hongo son todos los que pertenecen a ese reino, como existen reino plantas, existen reino animales, pues existe el reino hongos. Y los hongos tienen un cuerpo fructífero que a veces tiene forma de seta y otras veces tiene otras formas distintas, ¿no? Pero hongos son todos, el hongo vive todo el año bajo el suelo o dentro de un árbol como parásito o descomponiendo madera, en fin, eso es el micelio que llamamos, que es la parte vegetativa que vive todo el año, entonces fructifica en algunos momentos del año, cuando hay una humedad suficiente sobre todo, ¿no? Y esa forma de fructificar, el cuerpo fructífero del hongo, pues tiene forma de seta a veces. A veces, sí, porque estoy recordando una exposición que vimos, pues no hace mucho, antes, en invierno. Estuvimos grabando y había alguna variedad que tenía esta forma de tronco. Sí, parece madera o parece una mancha a veces, simplemente, como la sanguínea que presentamos ahí en este cuadernillo, que parece como una mancha simplemente. ¿Cómo se ha desarrollado esta primavera? Porque ha llovido mucho, ha sido una buena primavera, pero Javier, no hemos podido salir a coger yo setas. Francamente me lo imagino, porque no lo he podido comprobar y bueno, hay personas que han seguido viviendo en sus pueblos y nos han dicho que ha sido un año muy bueno de perrechico y en fin, pero no hemos podido disfrutarlo. Me imagino que el campo lo habrá agradecido porque últimamente había un montón de gente siempre en época primaveral o sobre todo en otoño que pues incluso se masificaban, ¿no? Sí, la verdad es que ha podido venir bien no solo para este mundo de los hongos sino para otros animales, porque ha sido una primavera muy lluviosa, ha habido muchas plantas, muchos insectos, aves y hongos, pues también habrán aprovechado para expandirse, cosa que no les damos oportunidad últimamente, sí. Siempre te preguntamos la misma pregunta cuando vienes aquí al programa, ¿cuáles son esas recomendaciones, esas, pues esa forma de coger de una forma segura setas y, pues tampoco entorpeciendo que no vuelvan a salir
bueno, pues cuidando también el medio ambiente. Sí, la cuestión es no perjudicar lo que es el micelio, como te he dicho, que es la parte que vive todo el año en el subsuelo normalmente, ¿no? Pero eso no quiere decir que no se pueda extraer todo lo que es la seta cuando tiene esa forma desde la base del pie, porque si se pierde esa información muchas veces podemos ignorar la especie que es y podemos confundirla con otra. Es decir, muchos caracteres quedan ocultos en el sustrato cuando cortamos sin conocer bien lo que estamos recogiendo. O sea, lo primero es saber lo que estamos recogiendo, ¿no? Lo más importante, y para eso pues hay expertos, hay libros, o hay un introducirse poco a poco con prudencia en este campo, pero si ya se conoce una especie, bueno, pues se puede cortar el pie sin problema, ¿no? Y dejando ahí el resto, pero no necesariamente recogiendo todo el ejemplar perjudicamos al micelio. O sea, dices lo de reconocer las especies, pero es que en esa misma exposición de la que hablábamos antes, yo veía especies que eran muy parecidas unas de otras. Además es que hablamos contigo y nos decías, lo puedes reconocer por el olor, pero claro, mucha gente no sabe cómo huele una seta. Es importante el olor y el tacto también, y es importante el hábitat también. En una exposición de esas no se ve, no se sabe dónde se ha recogido, y muchas veces eso es definitivo a la hora de identificar. Se puede distinguir lo que crece en pinos o en campo abierto o en robledales o en hayedos, ¿no? O sea, eso también es un dato importante. Y para eso, bueno, pues guías de este tipo se hacen imprescindibles para conocer por lo menos lo que estamos recogiendo, ¿no? Sí, hay que entrar poco a poco en este mundo. Nosotros estamos dispuestos a acompañar desde nuestra sede a las personas que se interesan y en fin, a identificar lo que nos traen y a darles consejos. No sé todo si el hay, año, no sé si hay algún aspecto clave para reconocer una seta, porque sobre todo queremos reconocer esas especies que son peligrosas, que sobre todo, bueno, pues nos pueden producir algún daño a la hora de consumirlas. No sé si hay algún aspecto clave para diferenciarlas. No. Ahí está la cuestión, ¿no? Esto es lo mismo que una planta venenosa o que un animal venenoso. O sea, hay que reconocer la especie, y para reconocer una especie y diferenciarla de otra no basta un solo carácter normalmente, sino todo un conjunto de caracteres, y es ese conjunto de caracteres los que ayudan a determinar. En el momento en que uno conoce ya un poco más, pues a lo mejor hay algún carácter más concreto que puede distinguir esa especie que está uno buscando de otra que se le parece mucho. En ese caso sí, a lo mejor nos estamos fijando en un detalle solo, pero en general no, o sea, tiene que ser un conjunto de caracteres. Javier, el interés por la micología está creciendo, vemos que cada vez son más los recolectores que vemos en el campo, pero ¿se interesa de verdad la gente? ¿Va a la asociación? Un poco más que antes, sí, yo creo que poco a poco sí, y lo que es verdad es que ahora hay muchos medios de acceso a la información, entonces no solo a través de nosotros o de libros, ahora a través de internet es muy fácil también introducirse en una información que puede ser buena si se sabe buscar. Entonces yo creo que sí, que hay más información ahora, hay más interés, y poco a poco, porque se hacen cosas muy a bulto todavía en esto. Nos encontramos cosas que nos parecen mentira, ¿no? Muchas personas que se arriesgan absurdamente a recoger cosas sin tener ni idea, pero en general yo creo que cada vez va a más el conocimiento. ¿Dónde podemos encontrar estas guías? Porque se publicaron ayer las presentabais, se van a repartir durante estos meses, ¿dónde lo podemos encontrar? Están disponibles aquí por parte del Ayuntamiento en la calle Diego Porcelos, donde tienen ahí, se asienta una parte de lo que es la Concejalía de Medio Ambiente y lo tienen ahí, y también en nuestra sede, que está ubicada en la calle Melchor Prieto, cerca de la esquina de Diego Laínez. Ahí está nuestra sede y estamos abiertos todos los lunes del año de 8:30 a 10, sea festivos incluso, y ahí estamos abiertos. A veces estamos por la mañana también, pero no para atender al público. ¿Habéis retomado ya la actividad normal después de...? Bueno, pues relativamente, poco a poco, o sea, todavía no del todo, pero sí. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar este ratito con nosotros, y bueno, estaremos pendientes de futuras publicaciones. Pues sí, a la primavera que viene posiblemente tengamos otro cuadernillo a la vista. Pues muchas gracias a vosotros por vuestro interés. Muchas gracias. Nosotros vamos a continuar con más contenidos.